Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Amaranta Hank, soy periodista y soy creadora de contenido para adultos y este es Cancelada, mi podcast en su segundo capítulo. Gracias infinitas a quienes hicieron parte del primer capítulo, a quienes se registraron, accedieron a la página, porque bueno, había una pequeña censura, un filtro para mayores de edad porque estábamos hablando de educación sexual, pero ustedes estuvieron allí, vieron ese primer capítulo, lo comentaron y me dieron muchos ánimos y muchas hurras para poder seguir aquí. Gracias infinitas. Cancelada es un podcast que pretende hablar de esos temas que hace un tiempo no conversábamos porque eran un tanto tabú dentro de nuestros círculos sociales, círculos familiares, laborales, pero que ahora no podemos tocar tampoco con mucha tranquilidad porque podemos ser cancelados o funados, porque si no tenemos una opinión políticamente correcta, pues básicamente podemos dejar de existir en las redes sociales. Ese es Cancelada. Pueden escribirme en Instagram, que es @amaranta.hank, o en Twitter como @amarantahankw, contándome qué opinan sobre este tema, qué opinan sobre el tema pasado, qué tema les gustaría que conversáramos, cuál es su opinión sobre lo que hemos hablado, porque me encanta poder leerlos, me encanta poder tener como esa retroalimentación, poder tener en cuenta también sus puntos de vista, que no se me escape ningún punto de vista para que podamos charlarlo aquí. Y bueno, empezamos con el feminismo. El feminismo es el tema del día, es el tema de este segundo capítulo, y es: ¿las feministas están o estamos un tanto locas? Son insoportables las feministas. ¿Es necesario el feminismo hoy en día? Y bueno, abrí esa cajita de preguntas en Instagram y muchos me decían como: Amaranta, todo en exceso es malo y las feministas se convirtieron en una religión violenta que definitivamente tiene que parar. Y esa fue como la opinión colectiva. Bueno, aunque hubo sobre todo hombres comentando esa publicación, pero también llegaron muchas mujeres allí que dijeron: el feminismo no me representa, las feministas se pusieron paranoicas, definitivamente no queremos saber mucho más de feminismo, están un tanto locas. Y bueno, no sé qué decirles, los apoyo un poco y estoy también un poco triste, porque sí creo que hoy en día el feminismo ha dado un giro bastante fuerte y ha hecho que muchas mujeres que se declaran feministas sean bastante violentas con otras tantas mujeres y sobre todo con nosotras, ¿no? Quienes ejercemos de alguna manera el trabajo sex, porque quienes creamos contenido, porque para ellas no está bien lo que estamos haciendo y eso se ha convertido en una cosa bastante trágica. Incluso puedo decir que de las violencias más fuertes que he recibido en este trabajo han venido por parte de feministas y no debería ser así, ¿no? Pero bueno, empecemos por donde hay que empezar, por el principio. El término feminismo fue acuñado por Alejandro Dumas hijo y en realidad fue como una burla a las mujeres que estaban pidiendo igualdad de derechos. Empezamos, o sea, el feminismo fue un término acuñado por un machista y fue una sufragista quien dijo: bueno, ese término vamos a darle un vuelco completo y vamos a empezar a utilizarlo para hablar de aquellas mujeres que dieron su vida entera, que dieron su lucha completa por los derechos de otras mujeres. Y bueno, esas mujeres como la francesa Olympe de Gaugues, perdón si no sé pronunciar bien, está en francés, que fue quien 2 años después de la Revolución Francesa escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Ella fue la primera mujer que se atrevió públicamente a hablar de los derechos de las mujeres y a escribir un texto sobre ello. Y adivinen qué, fue guillotinada, fue asesinada por hablar de igualdad y hablar de los derechos. Y fue en 1792 cuando Mary Wollstonecraft escribió La Vindicación de los Derechos de la Mujer y fue nombrada, o hoy en día es nombrada, llamada como la madre del feminismo. Y fueron mujeres que estuvieron allí arriesgándose a la cancelación, sufriendo por la cancelación y no con la cancelación que tenemos hoy en día de una foto que termina en redes sociales y que la consecuencia que nos da es no tener una vida pública, sino con una cancelación que le costó su vida, así como le costó a miles y miles de mujeres que fueron acusadas también de brujería por no cumplir con los cánones que el machismo, el capitalismo y la iglesia
definían que tenía que ser el comportamiento de una mujer, porque fueron mujeres que se pusieron a no poder votar, a no tener derecho a educarse, porque se pusieron a esa idea de que la mujer tenía que estar en casa esperando a que el hombre le diera la palabra, a que el hombre le autorizara a salir sola, a que el hombre le autorizara a educarse, a entrar en un espacio, a todo, definitivamente a todo, a que el hombre definiera cómo tenía que vestirse ella también. Entonces fueron mujeres que arriesgaron su vida y que gracias a ellas hoy en día estamos aquí nosotras, teniendo derecho al voto, teniendo acceso a la educación, teniendo acceso a cargos directivos y pudiendo disfrutar de un sinnúmero de posibilidades de nuestro cuerpo, como decidir qué poder hacer con él y qué poder hacer con nuestra sexualidad. Eso en su mayoría, porque bueno, hoy en día existen todavía muchos países y muchas culturas donde esos derechos, que son derechos humanos en realidad, son vulnerados, donde muchas mujeres no pueden tomar decisiones, donde muchas mujeres no pueden acceder a la educación, donde muchas mujeres están siendo mutiladas en sus genitales, donde no pueden decidir sobre su cuerpo, donde no pueden decidir si llevar a cabo un embarazo o interrumpirlo, donde tienen un sinnúmero de problemas para poder ser libres y ser personas. Eso es lo que ha pasado definitivamente. Entonces, ¿era necesario ese feminismo? Claro que sí, era completamente necesario, y me parece muy triste que no tengamos como referentes a todas esas mujeres que lucharon por nosotras durante mucho tiempo, ¿no? Porque yo creo que debería ser como algo propio de nosotras las mujeres, no solamente quienes se enuncian feministas, sino que todas en general reconociéramos esos nombres de esas mujeres que arriesgaron la vida por nosotras y que hoy en día nos dieron prácticamente la libertad, o sea, fueron nuestras libertadoras en general. Pero el feminismo ha dado bastantes giros y los tiempos han cambiado, y el feminismo se ha ocupado de otros temas, de temas que tienen que ver con la globalización, de temas que tienen que ver con los nuevos tiempos, con la internet, como los vientres de alquiler, como el compartir o no compartir contenido en internet y otros tantos. Y bueno, las cosas han cambiado bastante. Y los círculos de feministas hoy en día, en su mayoría, se han convertido en grupos que pueden ser bastante violentos con otras mujeres que no estén de acuerdo con sus ideas. Y así les decía yo, que incluso los ataques más fuertes que he recibido a razón de mi profesión han venido de parte de feministas que han criticado qué hago con mi cuerpo, que han criticado mi libertad sexual, o que han criticado incluso mi apariencia, el cómo me veo, el cómo estoy, el si hago una modificación o no hago una modificación a mi cuerpo, ¿no? Diciendo incluso que puedo ser una delincuente, que puedo decirle a otras mujeres que hagan lo mismo que yo estoy haciendo, y llevar a que las mujeres seamos muchísimo más sexualizadas, y que por culpa nuestra básicamente nos han sexualizado. Y bueno, hay muchos puntos en los que quizás pudiéramos tener razón, pero básicamente no se puede llegar a un diálogo, no se puede llegar a un debate, porque puede haber muchísima violencia en medio de esas conversaciones. Entonces, eso, si hablemos del feminismo abolicionista, ¿no? Abolicionista de los derechos de las trabajadoras sexuales, porque bueno, el término abolicionista en realidad viene desde otro lado, y se refiere en realidad es como abolir la discriminación, abolir el racismo, pero luego le dimos como esa pequeña vuelta, y ahora las abolicionistas del trabajo sexual se hacen llamar abolicionistas. Y esa es una parte del feminismo que se ha vuelto un tanto insoportable, ¿no? Que unas mujeres decidan que otras mujeres no pueden exponer su cuerpo. O sea, el machismo de hace unos tantos años, que no nos permitía mostrar nuestro cuerpo ni tomar decisiones sobre nuestra sexualidad, ahora es llamado feminismo abolicionista. Entonces son las feministas abolicionistas quienes se comportan como machistas y quienes tienen unas ideas que son propias del machismo y nos prohíben básicamente
poder ejercer como queremos ejercer, ¿no? E incluso muchos movimientos abolicionistas hoy en Colombia se oponen al trabajo sexual de unas maneras muy fuertes. Por ejemplo, crearon el Ministerio de la Igualdad y hablaron de que hubiese un espacio en el que las trabajadoras sexuales pudieran tener acceso a educación, a salud, a muchas garantías, y ellas se opusieron completamente. O sea, definitivamente no quieren ver bien a una trabajadora sexual, sino simplemente quieren acabar con el trabajo sexual, que es algo completamente utópico, ¿no? Y que luchar por esa utopía termina afectando a muchísimas trabajadoras sexuales, haciéndoles completo daño. O sea, es una violencia tremendamente fuerte por la que terminan pasando muchas mujeres. Entonces, casi siempre dicen como, no, es que el ejercicio del trabajo sexual es bastante violento, no sé qué. Sí, pero yo creo que la violencia mayor viene de esas mujeres que se oponen al trabajo que nosotras hacemos. Y bueno, y otra cosa que le ha parecido muy, 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 muy inmamable a la gente es el que todo se esté tratando como abuso o todo se esté tratando como una violación. Y ahí va el punto que más me interesa tratar. En realidad, el movimiento Me Too nace porque era completamente necesario que se hablara de esos casos donde las mujeres habíamos sido vulneradas por otros hombres, sobre todo, y que habíamos guardado silencio durante muchísimo tiempo. Ese movimiento Me Too empieza con las denuncias al productor de cine Harvey Weinstein y empiezan a multiplicarse, son muchas figuras públicas quienes empiezan a hablar, y eso le va dando como una bola de nieve, le va dando muchísima más fuerza a otras mujeres para que digamos, hey, yo tengo algo que contar, vamos a denunciar a esos hombres que han pasado por encima de nosotras y de nuestros cuerpos y de nuestra sexualidad, y que hoy en día ostentan mucho poder o que ostentan la tranquilidad de que cometieron un delito pero que nadie lo sabe, y que nosotras sí tenemos que cargar con esa pena de que alguien violentó nuestro cuerpo, ¿no? Y violentó nuestra mente y violentó nuestra vida durante muchísimos años, ¿no? E incluso para algunas violentó su salud mental por toda la vida. Entonces empieza esto, se convierte como en una bola de nieve y empiezan muchas mujeres a hablar de casos de abuso, casos de violación. ¿Y era esto necesario? Sí, era completamente necesario. ¿Para qué era necesario? Para que hoy en día muchos hombres se cuestionen si el comportamiento que están teniendo es correcto o no es correcto. Entonces, incluso ya he visto en muchos amigos, en muchas personas que dicen como, mira, estoy hablando con esta chica, pero ya mido qué es lo que le voy a decir, o si esta chica está un tanto alicorada, mejor no me voy a acercar, o si esta chica la veo que está como un poco depresiva o un poco triste, prefiero no acercarme a estos espacios. Y sé que hoy en día lo hacen por temor, por miedo a una funada, pero aún por el miedo se están comportando como debieron comportarse desde hace mucho tiempo. Están respetando los límites y están sabiendo que una mujer que quizás se encuentra vulnerable no es una mujer que lo va a soltar fácil, sino una mujer de la que hay que alejarse, porque hay que respetar su cuerpo y hay que respetar su integridad, ¿no? Entonces, a razón del miedo, pues están evitando comportarse mal. Y esto era algo que a mí me parecía interesante también, por ejemplo, en Argentina, que yo siento que todas las mujeres han nacido feministas allí y que desde muy pequeñas les enseñaron cuáles espacios podían ocupar, que en realidad eran todos, y les enseñaron a decir no, y les enseñaron a gritar y a levantar la voz. Y es que ellas, por ejemplo, se han opuesto mucho o varios movimientos, o lo he notado mucho, lo noté mucho en personas con las que me relacioné allí, se han opuesto al morbo callejero, a los piropos en la calle, y empezaban como a gritar. Si algún hombre les decía algo en la calle, ellas se paraban y, hey, no quiero que me digas nada, no me hables de esa forma, no sé qué. Y si otra mujer escuchaba que esta mujer estaba gritando porque le habían dicho algo, entonces ella venía y se unía para ayudarle a gritar y para que fueran más gritando. Y pues bueno, los hombres dejaron de decir cosas en la calle porque les daba miedo que les hicieran un escándalo. Entonces yo creo que básicamente eso es lo mismo que pasaba con el movimiento Me Too, que muchos hombres empezaron a comportarse de una mejor manera o evaluar la forma en la que se referían a una mujer porque han tenido miedo a una funada. Entonces, ¿eran los medios o era la forma de que las cosas ocurrieran? Quizás no era la forma más correcta o no lo que esperábamos que sucediera, pero sucedió así y funcionó. Pero, ¿qué es lo que ha pasado?
y es de lo que muchos se cuestionan, y ya voy allí porque sé que sobre todo los hombres van a esperar y decir como, hey, necesitamos que toques el tema de las consecuencias, y sí, y es que también dentro de esta funa colectiva o de estas denuncias colectivas han pagado muchos justos por pecadores, y muchos hombres que eran inocentes han sido culpables, han sido acusados como culpables de violaciones y de acosos, y han sufrido las consecuencias muy fuertes. ¿Y qué debo decir? Si hablo como la Amaranta que mira los toros desde la barrera, yo creo que en todas las revoluciones y en todas las luchas han tenido que morir muchos inocentes. Y es tremendamente triste, pero eso era completamente necesario para que ocurriera lo que ya ha ocurrido un poco ahora, y es eso, que los hombres se frenen un poco más, que los hombres sepan que tienen que moderar su comportamiento, que los hombres en su mayoría naturalizaron la conducta de la violación, y yo le digo a ella lo que quiera, y yo la trato como quiera, y yo le miento como quiera, y yo la toco cuando quiera y donde quiera. Y entonces muchos inocentes murieron en esta batalla, murieron simbólicamente, porque era necesario para que este movimiento cogiera mucha más fuerza. Pero apenas empecé a hablar con muchos hombres que habían sido víctimas de estas funas, que eran inocentes de esos comportamientos, ya empecé a entender como un poco más las cosas y a decir, bueno, sí puede ser que se ha salido de control. Y es que, como en todos los espacios, siempre va a haber quien se aproveche, quien se camufle y se aproveche de otras causas, de unas causas sociales demasiado fuertes, para mentir y para hacer daño, ¿no? Como, sí, bueno, no voy a hablar de las marchas porque sé que ahí sí me van a funar mucho más, pero así como hubo mucho infiltrado en las marchas, entonces ha habido mucho infiltrado dentro del feminismo, y muchas mujeres que incluso son líderes, que son activistas, que se han querido mostrar como referentes de otras mujeres y que se han convertido en referentes porque tienen muchas otras tantas mujeres que las siguen. Han utilizado ese recurso para hacer denuncias falsas y acabar con muchos hombres y con la vida de muchas personas. Entonces sí es algo que está ocurriendo, sí es algo definitivamente que está pasando. Hace un tiempo tuvimos un encuentro desafortunado con una mal llamada feminista. No era feminista, era una persona que tenía un sinnúmero de patologías, y ella nos dimos cuenta que le sacaba dinero a muchas personas, y que cuando estas personas, hombres, le querían cobrar, entonces ella decía que no les iba a pagar para no contar la historia de violación que habían tenido ellos con ella, o sea, que ellos la habían violado a ella, y pues era algo completamente falso, pues que nos dimos cuenta que esta persona estaba muy mal de la cabeza y que definitivamente esas denuncias no eran ciertas. Y bueno, muchos de esos hombres corrieron con la mala suerte, con la poca fortuna de ser acusados de algo que no era cierto, y no tuvieron la oportunidad de defenderse, porque esta persona, esta mujer que les había acusado, era una mujer que tenía mucha capacidad pública, que tenía muchos seguidores en redes sociales, entonces no pudieron mencionar nada de esto. Entonces suena bastante triste que tantos hombres hayan pasado por esto también, pero también suena muy triste que nosotros tuvimos que pasar por tantas violaciones y por tantos acosos, que hoy en día se habla del 97% de las mujeres como víctimas en algún momento de algún tipo de maltrato o de violencia, que todas o que casi todas tenemos por lo menos una historia que contar de abuso en nuestra infancia. Y algunas no tenemos una historia que contar, sino 2 o 3 o más, de personas que fueron cercanas a nuestras familias, de los esposos de nuestras tías, de nuestros papás, de nuestros hermanos. No estoy hablando de mi caso específico, sino de todas en general, y que tuvimos que contar esas historias. Y bueno, sí, muchos hombres también sufrieron todos estos vejámenes, pero las mujeres en su mayoría salimos muy mal libradas con esto, y nos enseñaron a quedarnos calladas, y nos enseñaron a aceptar esos comportamientos, a perdonarlos, a callarlos, o incluso no nos creyeron lo que habíamos contado. Y hoy en día esta gran revolución del que gritemos todas y que todas alcemos la voz
Es algo que, lo que les decía, que ha costado la vida pública de muchos inocentes, pero era algo que tenía que suceder. O sea, son las consecuencias del machismo en general, son las consecuencias de tantos años de maltrato, de tantos años de opresión, de tantos hombres que se fueron en limpio con todo el daño que hicieron, ¿no? Que nunca pagaron por todo lo que hicieron. De la justicia que no fue justa en muchos casos, porque no habían pruebas suficientes para comprobar un maltrato, cuando se sabe que los maltratos precisamente ocurren donde no hay pruebas, en espacios donde la víctima es completamente vulnerable y el victimario aprovecha que esta víctima no tiene cómo grabar o no tiene cómo contarle a alguien o no tiene cómo gritar, y aprovechan eso para poder cometer estos crímenes. Entonces, ¿qué está pasando definitivamente hoy con el feminismo? ¿Que hay una paranoia? Sí, sí hay paranoia. Si hay paranoia, una paranoia constante entre las feministas, sí. Hay grupos de mujeres que no quieren trabajar con hombres. Hay grupos, hay productoras, he visto productoras o medios de comunicación donde hay mujeres y definitivamente no está permitido el trato de hombres, el trato con hombres, donde los hombres no pueden presentar hojas de vida, donde los hombres no pueden estar en esos espacios. Hay un odio completo hacia el machismo, hacia los hombres, hacia la figura incluso del pene. La hay en muchos espacios, pero también creo que esa paranoia tiene que ver mucho con todo esto que pasó, con toda esta ola de denuncias de tantas mujeres contando todo lo que les había pasado y cómo no. Incluso yo la he vivido. O sea, cómo yo voy a tener, y bueno, y con mi trabajo es muy irónico que me pase esto, pero cómo yo voy a estar completamente receptiva hacia los hombres, o cómo yo voy a querer que los hombres hagan parte de mi vida si yo misma tuve que tratar con muchos casos de abuso y escuchar a muchas mujeres y entrar a redes sociales y ver denuncias en las que me etiquetaban y me decían: Amaranta, ayúdanos a compartir, y ver videos de violencias y ver cómo la justicia a veces le ha dado la palabra o le ha dado la libertad a hombres que han sido maltratadores y violadores. Pues es obvio que yo pasé por situaciones o por momentos en donde no quiero saber de hombres, o incluso donde no quiera ser sexualizada pese al trabajo que tengo, porque sí, sépanlo, pese al trabajo que tengo y al que tenemos muchas mujeres, muchas veces no queremos ser sexualizadas. ¿Y por qué? Porque venimos de ver todo esto, venimos de ver unos comportamientos completamente dañinos, de ver muchos casos en todas partes de violencia, y es una paranoia que es justificada, y es una paranoia que era necesaria, y es una paranoia que hoy en día está llevando a muchas mujeres a que ya no creamos en absolutamente nada de lo que dicen los hombres, o que no queramos relacionarnos con hombres, o incluso está llevando, y esto fue una necesaria, que está llevando a muchas mujeres al lesbianismo, al cómo pruebo con otra mujer si estoy casi segura que la relación que yo vaya a tener con un hombre puede ser un fracaso completo, porque puede ser un hombre violento conmigo, o que no me va a dar ningún tipo de satisfacción, o que me va a mentir, ¿no? Porque la mentira también es otra forma de violencia de los hombres, que normalizaron el querer contarnos todo con mentiras para ver qué sacaban de nosotras, o tener sexo con nosotras a razón de muchas mentiras que hayan dicho. Entonces, son cosas que están pasando, son consecuencias. Entonces, definitivamente, vamos concluyendo. ¿Qué pienso yo? ¿Qué pienso yo que está pasando con el feminismo? Y hagamos resumen. El feminismo era completamente necesario en los tiempos en los que inició, sigue siendo completamente necesario hoy en día, pero se está volteando y está armándose un caos muy hostil con él. Sí se está armando un caos con el feminismo, donde muchos hemos sido víctimas incluso del feminismo, pero está pasando también porque es parte de la actualidad, porque es parte de una revolución, porque ahora todo es más caótico. No solo el feminismo es caótico, sino todo es más caótico, porque tenemos mucha información en todos los espacios, porque habemos muchos opinando sobre muchos temas, porque tenemos muchas plataformas de difusión que pueden ser utilizadas de muchas formas, tanto tranquilas, de diálogo, formas violentas también. Entonces es imposible que en medio de tanta información no exista un caos, y un caos con un tema tan delicado como el feminismo.
Entonces, ¿qué creo yo? Que definitivamente tenemos que relajarnos un poquito, tenemos que bajarle un poquito a la paranoia, y lo digo como alguien que ha vivenciado mucho esa paranoia, pero que también me di cuenta que tenía que bajarle a eso porque si no, no iba a poder disfrutar de la vida, porque a mí me gustan los hombres y porque si seguía con mi paranoia definitivamente no iba a poder volver a tener ningún encuentro con un hombre, ¿no? Entonces sigo en ese proceso de bajarle un poquito a eso. Todavía hay mucha información que hace que los días sean difíciles. Ya, por ejemplo, uno no puede tener como un encuentro con una persona que uno dice como, bueno, vamos a tener un encuentro sexual casual, porque básicamente nos ronda la idea de qué tal que sea un violador, qué tal que me golpee y me asesine y me meta en una maleta. Y no es un pensamiento solamente mío, lo he charlado con muchas mujeres y básicamente nos pasa eso. Incluso fue algo muy curioso que hace un par de días estaba como en una aplicación de citas, y entonces estaba como scrolleando y mirando a quién sí, a quién no. Y yo decía, no, este tiene como cara medio de abusador. Y todos me decían, sí, tiene cara de abusador, mejor ese no. O sea, ya es algo que está impregnado como en nuestro ADN, en nuestro comportamiento. Entonces, tenemos que lograr un equilibrio, nosotras como mujeres, de poder seguir defendiendo nuestras causas, seguir defendiendo nuestra libertad, sin perder la alegría, sin perder la felicidad y sin perder esa misma libertad. O sea, no podemos defender libertad dejando de ser libres. Entonces, yo sí creo que hay que bajarle un tris a esa paranoia. Yo creo que los hombres también tienen que aceptar que esto es parte del momento histórico que estamos viviendo, que era necesario que muchísimas de nosotras habláramos para que ustedes aprendieran a regular comportamientos, que ustedes no son culpables de esos comportamientos, sino que fueron comportamientos aprendidos, cosas que desde siempre les enseñaron que tenían que ser así, y que no está bien porque incluso les ha hecho mucho daño a ustedes también, porque no les ha permitido expresarse de muchas maneras, ser sensibles ante muchas cosas, no les ha permitido ni siquiera llorar, porque les ha quitado esa libertad de ser seres sensibles también. Entonces yo lo que creo que definitivamente es que los hombres también tienen que reeducarse de muchas formas, y saber que hay espacios que no pueden invadir. De eso se trata el feminismo, de que tengamos igualdad, de que si a ustedes nadie les está invadiendo el espacio con fotos pasadas de tono, con cosas diciéndoles en la calle, o quitándoles espacios laborales, pues también no nos lo hagan a nosotras, ¿no? Entonces, ¿cuál es la opinión del día? Que soy una tibia y que ni sí ni no, que busquemos un equilibrio, que fuerza el feminismo, que el feminismo tiene que seguir, pero que tiene que seguir con una sororidad y con un respeto por las demás mujeres, que no se puede convertir en un machismo ejercido por personas que tienen vaginas, y que bueno, que básicamente debemos darle ese respeto a esas mujeres que entregaron la vida por nosotras, y a ustedes hombres aprender, reaprender, no solo por nosotras, sino también por ustedes, por las hijas que ustedes tengan, por sus madres, por sus hermanas, porque ningún tipo de violencia es justificada y porque tenemos la oportunidad de verdad de ser iguales. Les mando besitos, coméntenme aquí qué les parece este desorden de ideas, que están de acuerdo o están en desacuerdo. Síganme en redes sociales, en Twitter como @amarantahanktw, en Instagram como amaranta.hank, y nos vemos en un próximo episodio de Cancelada. Muchos besos y muchas gracias por verme y escucharme. Chao pues.